Per favor, podria explicar per a la revista Alteritat els motius d'aquesta manifestació? Bueno, pues por un lado está la de hacer una denuncia pública de cuál es nuestro malestar e indignación por lo que está sucediendo, y es que actualmente pues está mandando a 350.000 familias a la calle sin un techo donde habitar, y paralelamente y paradójicamente hay tanto a nivel del Estado español 6 millones de viviendas vacías, como a nivel de, por ejemplo, Valencia Ciudad, que es donde estamos, que hay alrededor de 65.000 viviendas vacías, ¿no? Entonces la paradoja es que por un lado un derecho que es fundamental, que está reconocido en la Constitución española, que está recogido en la Declaración de Derechos Humanos, que está recogido en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, pues no se hace efectivo por parte de las administraciones públicas, ¿no? Y estas miran hacia otro lado, y en todo caso miran hacia el lado de los poderosos, de las entidades financieras, de las entidades bancarias, que son realmente las causantes de esta situación y que son las causantes de haber redactado pues contratos hipotecarios con muchas cláusulas abusivas, con condiciones muy leoninas, ¿no?, para el conjunto de la ciudadanía. Y en ese sentido, por un lado, es denunciar toda esta situación, y por otro lado reivindicar pues que en primer lugar se realice una moratoria en tiempos de crisis para las personas que no puedan hacer efectivo su derecho, su deber, en este caso, a pagar el préstamo hipotecario. Entendemos que en tiempos de crisis, donde ya son miles y miles de personas las que no pueden ejercer su derecho a trabajar, pues que deberían el Estado hacer una moratoria a todas estas familias. En segundo lugar, pues hacer posible lo que es la dación en pago con retroactividad. La dación en pago es una figura donde está recogida en muchísimos países europeos, está recogido incluso en Estados Unidos, ¿no?, un gran referente neoliberal allá donde los haya, y supondría que aquella persona que no puede pagar el préstamo hipotecario, pues con la entrega de la vivienda, se liquidara la deuda hipotecaria y no quedara una condena por vida. En tercer lugar, pues la obligación, o sea, una reivindicación a que las administraciones públicas hagan una reconversión de todas estas viviendas vacías que antes mencionábamos en un alquiler social, ¿no? Un alquiler social que no suponga más del 30% de los ingresos de la familia. Y bueno, y en cuarto lugar, entendemos que debe de realizarse ya en este país, empezar a hacer auditorías sociales, ¿no?, a lo que son las entidades financieras, y en este caso todo el mercado inmobiliario, porque sabemos que durante todos estos años ha habido una gran especulación y donde unas manos se han enriquecido a costa de otras. Moltes gràcies. Un poquito lo que se está fluyendo.